Bienvenidos a Diálogos en Línea. Quien les habla, Karina Rivero, y me acompaña Manuel Serrano. Episodio 2. Hoy hablamos de las buenas prácticas de los aplicativos de mensajería, la gestión de los grupos en la institución educativa. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de crear los grupos de trabajo? Se puede establecer normas y reglas propias de la institución o organización educativa de antemano. Esto sí lo puede pautar los directivos, digamos los que tienen los cargos jerárquicos más importantes que toman las decisiones de gestión, lo pueden hacer. Y la creación de los grupos, se pueden establecer las pautas de convivencia y en primer momento deben concretar quiénes van a ser los miembros dentro de ese grupo. Por ejemplo, que se hagan grupos únicamente de docentes, únicamente de todo el personal, o de alumnos, docente, alumno, o también varios docentes que comparten el mismo grupo, donde también hay temas que se relacionan. Luego también los grupos de padres es otra alternativa. Son, digamos, es agrupar de acuerdo a los elementos en común que se pueden compartir. ¿Se pueden establecer de antemano límites con respecto al contenido y lenguaje usado? El contenido que se va a publicar en el grupo es importante hablarlo, es decir, bueno, acá únicamente se enviarán los archivos de las clases, o será un grupo donde únicamente será de carácter informativo, donde será modo de agenda cuando tengamos reuniones, o también aquellos grupos que sirven para marcar únicamente lineamientos organizativos o únicamente de archivos. El lenguaje permitido también es muy importante para tener en cuenta. Esto va a variar de acuerdo a las edades y las temáticas del grupo. Otra consideración para tener en cuenta en las buenas prácticas son los horarios y los días de uso. Y la restricción o no del uso de llamadas se puede pautar. Es una característica a tener en cuenta en las buenas prácticas porque dependiendo del aplicativo, al estar visible el número, yo puedo acceder a llamar de forma particular o dentro del grupo hacer una llamada grupal. Y debemos ser claros en estas reglas de las buenas prácticas, en qué ocasiones se puede llamar en grupo y en qué de forma y cuáles serán los parámetros para las llamadas particulares. Me surge una pregunta con respecto al contenido publicable, dado que al no estar físicamente los docentes en las instituciones educativas, mucho de lo que antes nosotros conocíamos como notificaciones a través de un cuaderno de notificaciones escrito en donde nos hacían firmar que nos habíamos notificado de alguna actividad o de algún evento que se realizara en la escuela. Hoy en día todo eso se ha convertido en notificaciones a través de los aplicativos de mensajería. ¿Cómo debería gestionarse este tipo de notificación para que no sea, ¿cómo lo podemos decir? Para que no sea traumática para los docentes. Hay que recordar, Manuel, que esto se viene usando, por ejemplo, en mi caso, el grupo de WhatsApp de la institución donde yo trabajo, se viene usando antes de la pandemia. Lo que corresponde es hacer una notificación por escrito donde se establece este canal de comunicación para las novedades de carácter informativo, dependiendo de para qué voy a usar el canal, pero es hacer una notificación escrita donde todos tomen conocimiento que ese va a ser el canal adecuado o no. Considerar qué va a pasar con la gente que no tiene WhatsApp o que no tiene celular, o que no tiene Telegram, dependiendo por qué aplicativos elijan para seguir en contacto. Nunca, en el caso de mi escuela donde yo trabajo, nunca se firmó esto por escrito, pero con la pandemia, que es el momento que estamos viviendo, esto se incrementó, que quiere decir que
se maximizó el uso de grupos. Quizás si trabajabas en 2 o 3 instituciones, empezaron a usarse estos aplicativos con mucha frecuencia y distintos grupos, traspasando las organizaciones educativas. También otros organismos, empresas empezaron a usar esto. Lo que es importante tener en cuenta que si lo podemos hacer por escrito, donde todos asuman el compromiso, mejor. Si no, no es tarde para también considerar hacer esto, una reglamentación, una normativa, un conjunto de reglas a nivel institucional donde se marquen estos lineamientos. Ayer hablaba con un docente, decía, bueno, sí, pero ya es tarde. No, no es tarde porque seguimos en nuestro país en un proceso fuerte de pandemia donde todavía no sabemos cuándo vamos a volver a lo presencial. Entonces, marcar reglas de uso de las buenas prácticas de estos aplicativos, no es tarde para sentarnos cada uno desde el lugar que le corresponde a hacer algo por escrito y algo que nos sirva a todos para poder organizarnos más allá que estemos a más de mitad del año de periodo lectivo. No es tarde para considerarlo, ¿sí? El administrador del entorno ejerce un rol muy importante porque es quien va a coordinar, disertar, va a mediar la información y la comunicación del grupo. También va a hacer va a realizar recordatorios cuando alguien no cumpla con estas reglas que se han establecido, y los otros integrantes no deben enojarse cuando este administrador pone o recuerda las reglas que se habían pautado. Siempre debemos tener en cuenta que la información extra o que no hace al grupo puede molestar al resto de los participantes. Entonces es importante respetarnos porque es incómoda. También en qué situaciones yo puedo recibir como administrador del grupo, puedo recibir mensajes individuales. Siempre mantener diálogos objetivos a lo pautado, respetar al otro, y si hay incomodidades o apreciaciones personales, hay que plantearlas al administrador del entorno. Ser responsables con el rol que nos tocó asumir y con la función que cumplimos dentro de esa organización educativa. Por ejemplo, si somos padres, no nos tenemos que enojar si en el grupo nos están avisando algo que hace a un recordatorio, por ejemplo, de que tienen que cumplir con tal tarea. Y más cuando hablamos menores de edad, los padres por ahí se molestan al recibir tantos mensajes. Sí, es lo que se ha acordado y hace a la temática del grupo, debemos asumir el rol. También en el caso de los docentes y los directivos. Si se hace una consulta a nivel institucional que la debe saber el directivo, no enojarse cuando se realiza un docente, realiza una pregunta importante, y recordar todo el tiempo esto, ¿no? De los horarios y los días en que se puede interactuar. Me parecía muy importante destacar los días y horarios de uso de cada uno de los grupos, dado que en muchas familias existe solo un dispositivo del cual salen comunicaciones para los distintos miembros de la familia, como ser los padres pueden tener un solo celular y desde allí pueden estar enviando a través de grupos tareas para los hijos. Entonces es muy importante que estén pautadas estas normas de uso para que la comunicación fluya de buena forma y no genere ruido dentro del ámbito diario de cada uso. Me quedó algo muy resonando ahí el rol del administrador, dado que cuando tenemos grupos de muchos participantes, la información por ahí debe ser reiterada, dado que se pueden dar muchas interacciones dentro de una comunicación de todos los miembros, y esta información deba ser reiterada para que todos puedan acceder a ella. Todos nos hemos topado por ahí con en algún momento de desconexión, y al volver al aplicativo encontrarnos con más de 100 mensajes, y por allí volver a recapitular todos los mensajes es complicado.
Entonces, el rol del administrador creo que cobra un protagonismo importante dentro de la información y de la moderación de los grupos. Con esto nos despedimos del episodio 2 y para el próximo estaremos abordando la organización de los archivos en nuestros dispositivos. Los esperamos. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.